Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Es una gran bendición poder estar aquí de nuevo con ustedes para poder seguir compartiendo los principios de la palabra del Señor que bendicen y transforman nuestra vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y queremos seguir hablando acerca de las historias maravillosas que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo Dios va cumpliendo lo que Él ha prometido, cómo Dios va manifestando su poder, cómo Dios va edificando a su iglesia, cómo Dios va llenando de poder y autoridad a sus discípulos. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios es fiel en cumplir sus promesas. Hay un dicho que dice, Dios tarda pero no olvida. Y en realidad no estoy de acuerdo en eso, porque Dios nunca tarda, Dios nunca llega tarde, Dios tiene los tiempos perfectos. Y para nosotros muchas veces puede parecer que tarden las cosas, pero para Dios no. Dios tiene el momento oportuno para hacer las cosas. Y esa es una de las grandes verdades que tenemos que aprender a entender en la vida, que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son para nuestra bendición. Él sabe cuándo y Él sabe cómo. Siempre me gusta enfatizar cuando hablo de los tiempos de Dios la vida de Josué. Josué, aquel que tuvo aquellos sueños que Dios le había dado. Si Dios a la edad que tenía, esa edad que tenía de 17 años, hubiera cumplido los sueños, honestamente esos sueños hubieran sido demasiado abrumadores para José y no hubiera podido con la carga y la responsabilidad que lo maravilloso de esos sueños conllevaba para su vida y para su familia y para lo que llegaría a ser la nación de Israel. Entonces Dios tuvo que prepararlo, Dios tuvo que capacitarlo, darle el carácter que le iba a permitir sostener la gran bendición y la gran responsabilidad que Dios le iba a dar. Probablemente en esta época usted está en tiempos de espera. Algunas veces, yo no sé cuántos hemos pensado que Dios se ha tardado, que Dios se ha olvidado de alguna promesa o de alguna respuesta que hemos necesitado y además de alguno dirá, Señor, ¿y que no cuidas acaso acerca de cada uno de los detalles de mi vida? Y de repente uno no entiende por qué las cosas suceden. Recuerdo una vez estaba esperando un microbús y yo en teoría iba tarde para mi trabajo. Cuando de repente le hago parada al microbús, era una tipo coaster, y no quiso parar, siguió de largo y yo, voy a llegar tarde, qué barbaridad, ¿por qué no paró este motorista? Y entonces me subí en el siguiente, unos 2 minutos venía el siguiente microbús y en ese sí me pude subir. Más adelante fue una escena que no olvido. La gente estaba tirándose, como decimos, aventándose por las ventanas de la coaster, porque iban varios ladrones robando en la coaster donde yo no me pude subir. Yo pensé que iba a llegar tarde, pero lo que Dios estaba haciendo es que Dios estaba cuidando de mi vida. No sé qué me hubiera pasado, pero le di gracias al Señor porque, como dijo el Señor, algunas cosas no las vamos a entender en el momento, pero las vamos a poder entender después. A lo mejor usted se levanta y encuentra cuando va de camino una llanta pinchada y uno dice, ¿qué pasó? Y hasta oré encomendando al Señor mi camino. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, está sucediendo porque Dios está cuidando. Usted encomendó su camino al Señor y Él sabe de qué lo está librando, sabe de qué lo está guardando, sabe por qué lo ha permitido. O a lo mejor no ha llegado ese ascenso laboral que tanto ha esperado y que usted se lo merece y está viendo que a lo mejor hay algunas cosas injustas en su trabajo. No se preocupe, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Y hay en Hechos capítulo 2, donde hemos estado leyendo, hay una historia maravillosa donde
podemos ver que después del derramamiento del poder del Espíritu Santo, la vida de los discípulos comienza a cambiar, comienza a ser transformada, y el tiempo de espera que habían tenido ahora ya está dando sus resultados. Y encontramos a alguien que era inestable y voluble, que hasta había negado a Jesús, y usted sabe que estamos hablando de la vida de Pedro, que se levanta lleno del Espíritu Santo con una gran autoridad y con un gran denuedo, con una gran valentía, a dar el primer mensaje de la iglesia. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, porque Dios está usando la vida de Pedro a pesar de que lo había negado. Dios es un Dios poderoso para cambiar nuestras vidas. Y el mensaje que Pedro da, dice en Hechos capítulo 2, versículo del 5 en adelante: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 discípulos, apóstoles, dice, y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes en Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes piensan. Es la tercera hora del día, es demasiado temprano para emborracharse. Ellos no están borrachos. Lo que ustedes ven es que es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel que hizo hace mucho tiempo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y sobre todas mis siervas, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día grande y glorioso del día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es interesante que esta es una de las citas que nos hace ver el cumplimiento de la profecía que el profeta Joel había hecho en el capítulo 2 de su libro, aproximadamente 750 años antes de que sucediera en este momento. Era una palabra a un pueblo de Israel en ese momento necesitado de esperanza por la situación en que vivía. Dios nunca llega tarde, Dios no olvida, Dios siempre está a tiempo para cumplir sus promesas. Él sabe lo mejor para cuando envía a lo mejor un mensaje, una respuesta, cuando es el momento oportuno para manifestar su gloria y su poder en nuestras vidas. La profecía tuvo un cumplimiento exacto y un mensaje poderoso de restauración y de avivamiento, de una manifestación divina de su poder, de la renovación, de devolver la gloria a un pueblo necesitado. Y es que el Mesías prometido había venido y había realizado su obra de redención, y ahora el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre su iglesia tal como Jesús lo había dicho. Iniciaba un nuevo tiempo, una nueva época. Y Dios quiere que nosotros también veamos cómo Dios quiere manifestarse en estos días para cada uno de nosotros. Quiero reflexionar sobre el hecho de que hoy es un tiempo de nuevas oportunidades. Hoy es un nuevo tiempo donde Dios está trayendo una manifestación gloriosa y un avivamiento sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre aquellos que tenemos hambre y deseo del reino de Dios, de la justicia de Dios, del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Lo que Dios lo promete lo cumple, recuerde siempre eso. Su tiempo es mejor que el nuestro, nunca nuestro tiempo va a sobrepasar la sabiduría de Dios. Pero eso lo que necesitamos es pedirle al Señor que traiga un derramamiento poderoso de su Espíritu sobre nuestras vidas. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, entonces Dios comienza a cumplir muchas de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Es interesante que el mensaje que Pedro está dando aquí involucra a la familia, involucra a los jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres, los hijos, las hijas. Creo que
Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta en este mover de Dios que Él está trayendo sobre su iglesia es que la familia es un pilar fundamental en el avivamiento que Dios está derramando. Y debemos de pedirle al Señor que se manifieste, que se glorifique, que en medio de todo esto podamos ver milagros, señales y prodigios. El día de hoy me contaron que después de 20, 25 años, no sé el dato exacto, de estar orando por una persona, de estar orando por su salvación. Hoy me llamaba la esposa para contarme el testimonio que en medio de un proceso de enfermedad, el día de ayer sí escuchó el llamado del Señor, y esta persona por la cual hemos orado por tiempo, yo calcularía 20, 25 años, el día de ayer al fin entregó su vida al Señor. Y es el tiempo de Dios, llegó el momento para él. Llegó el momento donde su corazón fue sensible a la voz de Dios. Quiero animar a aquellos que a lo mejor se sienten desesperados porque no ven que las cosas cambien, a que podamos seguir confiando que Dios tiene su tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y Pedro al final da la clave del mensaje, cuál era el propósito del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y era dar la oportunidad de que todos pudieran invocar el nombre del Señor para alcanzar la salvación, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Somos llamados como iglesia a permitir que el Espíritu Santo nos llene de su poder para que otros tengan, por medio del testimonio de nuestra vida y de las palabras que nosotros tengamos, la oportunidad de conocer al Señor. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Queremos lanzar el desafío de que usted pueda abrir su corazón para que el derramamiento del Espíritu Santo pueda venir sobre su vida, para que usted pueda anhelar el cumplimiento de Dios y que cuando usted experimente ese poder de Dios, tenga por seguro que eso va a abrir las puertas para que Dios comience a traer el cumplimiento de muchas promesas que van a cambiar las circunstancias de la vida. En la iglesia estamos experimentando un mover de Dios muy especial. Hemos creído que este es un año de avivamiento y hemos estado buscando la presencia de Dios y hemos comenzado a escuchar milagros maravillosos de todo lo que Dios está haciendo, sanidades, provisiones, Dios abriendo puertas, tocando corazones que hasta los mismos familiares habían tirado la toalla con ellos. Pero Dios no había tirado la toalla con ellos. Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. El desafío de hoy es a que intencionalmente podamos apartar tiempo para buscar al Señor, para decirle al Señor que llene nuestras vidas. Si usted quiere visitarnos en la iglesia, ahí está la información. Y yo sé que Dios va a bendecir nuestras vidas de una manera muy especial. Y si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo con toda confianza. Puede pedir información o puede pedir oración o puede pedir que Dios pueda obrar en una petición, algún milagro. Puede escribirnos al 7938-6513. Repito, 7938-6513, y en lo que podamos servirle, ahí estamos a la orden. Que el Señor les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD.
Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.